Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Toda, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, su servidor Osvaldo Quiñones, trayéndoles los últimos hechos, noticias e información vital e importante. Y cómo no, si usted se da cuenta, mi canal se llama Toda, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Y cuando digo una ventana a la verdad y una puerta a la realidad, es porque aquí expongo no solamente hechos, noticias e información, sino también lo que hay detrás, un análisis bien detallado de todo lo que está aconteciendo y por qué está aconteciendo, algo que no mirará en los medios de comunicación corporativos. Pero para que entienda todo esto y por qué el 23 justamente de este mes de febrero, el gobierno de los Estados Unidos quiere iniciar con el proceso de enviar ayuda humanitaria a una supuesta ayuda humanitaria, que de humanitaria no tiene absolutamente nada más que el siguiente paso para la agresión en contra de Venezuela. No es ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos siempre ha tenido como objetivo dar el último paso para iniciar la desestabilización y la intervención. Y ahí tiene como un ejemplo, tiene a Libia, tiene a Irak y tiene otras naciones que con su ayuda humanitaria hoy están destruidas. Pero vayamos pues a los hechos y noticias y por qué el 23 le surge iniciar con la inestabilidad, con este tipo de ayuda humanitaria que tiene como intención el próximo paso para la confrontación y al mismo tiempo para evitar lo inevitable, la caducación de la oposición venezolana. Pero ¿por qué digo todo esto? Vayamos a los hechos y noticias. No olvides precisamente que el señor Iván Duque, presidente de Colombia, realizó una visita oficial a los Estados Unidos este pasado 13 y 14 de febrero. El señor Iván Duque le pide al gobierno de China que reitere su postura en cuanto a Venezuela y que reconozca al señor Guaidó como presidente de Venezuela. Al mismo tiempo reitera su disposición al gobierno del señor Donald Trump o del gobierno de Estados Unidos, reitera su disposición a apoyar al gobierno de los Estados Unidos en cualquier acción que decida tomar en contra de Venezuela. El señor Iván Duque aseguró que es necesario una intervención y derrocar al gobierno o al dictador Nicolás Maduro y restablecer la democracia en Venezuela, y reitera su disposición para cualquier acción que decida tomar el gobierno de los Estados Unidos. Fíjese usted, ahí empiezan los títeres y lacayos a trabajar como tienen que hacerlo, obedeciendo y, por supuesto, obedeciendo y apoyando a su propio agresor. Pero el señor Elliot Abrams también fue convocado ante el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, allá precisamente en el Capitolio. El señor Abraham Elliot, pese a que digamos que el Senado de los Estados Unidos de mayoría demócrata se opone precisamente a una intervención militar, el señor Elliot Abrams, pese a que sabe perfectamente que hay una oposición de mayoría demócrata que no quiere una intervención militar en Venezuela, el señor Elliot Abrams, aún ante el Comité de Seguridad del Senado de los Estados Unidos, afirma que el gobierno de los Estados Unidos podría intervenir militarmente en Venezuela aún sin la aprobación del Senado. Se lo he dicho una y otra vez. ¿Y esto por qué lo digo? No olvide que en el año 2012 el Senado de los Estados Unidos se opuso a que Estados Unidos participara en la guerra en Siria. Se opuso rotundamente. Y sin embargo, el gobierno del señor Barack Obama actuó o intervino y sigue interviniendo en territorio sirio pese a que no tenía la aprobación del Senado. Por eso les estoy diciendo que Estados Unidos no detendrá precisamente su agenda, le guste o no al Senado, porque en Estados Unidos ya nadie respeta las leyes ni la constitución política de los Estados Unidos. Nadie la respeta. Aquí parece que tenemos un montón de gobernantes. Ya a veces habla el señor Elliot Abrams, a veces habla el señor John Bolton, secretario de Seguridad Interior, que siempre, digamos, desmiente lo que dice el señor Donald Trump. Ahí tenemos a Mike Pompeo, que también actúa conforme a sus propios intereses, a los intereses a los intereses de los halcones de guerra, a los intereses del complejo militar industrial de los Estados Unidos, pero no responde a los intereses de los estadounidenses. Ese es el problema. Hay muchos gobernantes en Estados Unidos. No es el señor Donald Trump. Donald Trump es el último de los que realmente hablan
de lo que se tiene que hablar. Los demás hacen lo que les da a cada quien su regalada gana. No hay control, es una política totalmente descontrolada, desbocada, que no tiene ningún sentido y que tarde o temprano nos costará a todos por igual, en Latinoamérica, en Sudamérica y en el mismo Estados Unidos. Pero vayamos. Cuba alerta a Venezuela de una gran movilización de aviones militares de Estados Unidos, así también como de fuerzas especiales en la región del Caribe y otras naciones. Hablo de Costa Rica, hablo de Panamá, hablo de República Dominicana y otras naciones del Caribe en las cuales hay una gran movilización de aviones de Estados Unidos, así también como de fuerzas especiales en preparación para una agresión en contra de Venezuela. Aunque usted no lo crea. Al mismo tiempo, el gobierno de Venezuela refuerza aún más todos los puentes fronterizos con Colombia para evitar precisamente que haya una intervención y que esta ayuda humanitaria, que no tiene nada de humanitaria, que es simple y sencillamente el siguiente paso para la agresión, ha reforzado precisamente todos los puentes fronterizos con Colombia para evitar que esto suceda. Sergei Lavrov, secretario de Estado ruso, advierte a su homólogo, y hablo del señor Mike Pompeo, que se abstenga de una intervención militar en Venezuela. Reitera su apoyo al gobierno del señor Nicolás Maduro y al mismo tiempo le pide a Estados Unidos que deje en paz a Venezuela y que deje que sean precisamente los venezolanos quienes de una o de otra manera puedan lograr un acuerdo entre ambas partes, oposición y el señor Nicolás Maduro, y que sean únicamente los venezolanos los que resuelvan sus propios problemas. Vasily Nevancia, y hablo precisamente del representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, advierte a Estados Unidos que Rusia no permitirá una agresión militar en contra de Venezuela. Estoy hablando, Rusia está hablando. El señor Vladimir Putin reitera su apoyo a Venezuela y al señor Nicolás Maduro. Advierte a Estados Unidos que se abstenga de cualquier tipo de intervención o injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Estos son solamente advertencias. Haití, fíjese, aquí viene Haití, que ya está pagando precisamente los efectos secundarios de las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Las grandes marchas y protestas, hasta hoy 19 muertos, grandes daños materiales, así también como marchas y protestas violentas que se están dando precisamente en Haití y que exigen la renuncia del señor Jovenel Moisés. Piden su renuncia para que precisamente haya una estabilidad precisamente allá en Haití. China y Cuba, así también como Rusia, llega precisamente o envían este pasado 14 de febrero o llega este pasado 14 de febrero 933 toneladas de ayuda o medicinas a Venezuela. O sea, Estados Unidos quiere enviar ayuda humanitaria que no supera las 120 toneladas, mientras que los aliados y amigos de Venezuela le envían 933 toneladas precisamente de medicinas al gobierno del señor Nicolás Maduro. Entonces, ¿quiénes son realmente los que están dando ayuda humanitaria y qué es lo que pretende Estados Unidos imponiendo una ayuda humanitaria a través de la fuerza? ¿Quién es aquí el agresor? ¿Quiénes aquí realmente los aliados y amigos? ¿Quiénes realmente están apoyando a Venezuela con ayuda humanitaria? Esas son las cosas que se deben de mirar. Pero vayamos al punto fuerte. Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, por supuesto que congela los bienes de todos aquellos que fueron asignados para los cargos de PDVSA o Petróleos de Venezuela por parte del señor Guaidó. O sea, ya congelaron sus cuentas y hay una investigación en todos y cada uno de las personas que fueron asignadas por el señor Guaidó para que tomen posición como si fuera el presidente, él de Venezuela, asignando a diferentes secretarios, a diferentes personajes que se van a encargar de la supuesta política o la nueva política del señor Guaidó. La Corte Suprema de Justicia de Venezuela ha congelado precisamente las cuentas de todos estos individuos y al mismo tiempo hay una investigación en contra de todos ellos. Pero ¿por qué el 23
quieren realizar esto? Justamente porque el 23, como lo dije yo y lo reitero aquí nuevamente, el 23 de febrero, Estados Unidos y la coalición o la oposición venezolana habrá quebrantado las mismas normas, leyes y estatutos que dicen defender. No olvide usted precisamente que el 23 de febrero tenía como plazo un mes cuando se proclamó gobierno interino o presidente interino, el señor Guaidó, tenía que realizar o tenía un mes para realizar unas votaciones nacionales para elegir a un nuevo presidente. Votaciones nacionales. Tenía un mes de plazo, como se autoproclamó el pasado 23 de enero, el mes se cumple el 23 de febrero. Para ese día tenía que haber elecciones generales en todo Venezuela y tenía que cumplirlas el señor Guaidó al autoproclamarse presidente interino de Venezuela bajo el artículo 333. Al no realizarlas, prácticamente queda en desacato, pierde legitimidad y por lo tanto, como todo ha sido totalmente de manera ilegal, su autoproclamación, así también como todas y cada uno de los nombramientos que ha realizado, así también como el pedido de una intervención militar en contra de su propia nación, tiene muchos delitos graves que el 23 de febrero, al no cumplir ya en su última instancia, en defensa de ese artículo 233, bajo el cual se proclamó como presidente interino, ahí pierde toda legitimidad y se le puede acusar de todos y cada uno de los cargos que ahorita les acabo de mencionar, de todos en general, incluyendo traición a la patria. Y es precisamente por ello que Estados Unidos sabe, y lo sabe Guaidó, lo sabe la oposición, que el 23 no cumplieron con ninguna de las normas, quedan totalmente o pierden toda su legitimidad y es necesario el 23 iniciar precisamente con este tipo de acciones desestabilizadoras para evitar que vengan en contra de los traidores venezolanos, de Juan Guaidó y de la oposición venezolana, que ya quedará fuera legítimamente bajo normas, leyes o estatutos de los mismos, y hablo de los mismos de las mismas leyes venezolanas, especialmente de los artículos 233, 234 y 235. Todos han sido pisoteados y violados precisamente por la oposición venezolana y tienen que responder precisamente a partir del 23, tienen que responder por todas y cada una de sus acciones. Es precisamente por ello que a Estados Unidos le interesa el día 23 iniciar con la supuesta entrega de ayuda humanitaria o la desestabilización o intervención militar en Venezuela. Haití es el primero que empieza a pagar las consecuencias. No olvide usted que el señor Hugo Chávez, y no hablo del señor Nicolás Maduro, desde Hugo Chávez inició un proceso de ayuda a todas las naciones del Caribe, proporcionándoles, sí, hablo del petróleo, hablo del diésel, hablo de energía, casi de manera gratuita a todas las naciones del Caribe. Ellas se veían beneficiadas o se han visto beneficiadas con las políticas de Nicolás Maduro, con las políticas del señor Hugo Chávez, y estaban recibiendo energía casi de manera gratuita. Con el bloqueo de Estados Unidos, prácticamente, y digo el bloqueo, ninguna de estas naciones recibe esa ayuda que les proporcionaba Venezuela. Y es precisamente por ello que en Haití se ha encarecido el petróleo, el gas, el diésel y todos los productos derivados del petróleo, y es precisamente por eso que han llegado a esta crisis. Es cierto que él siempre ha sido pobre, pero precisamente las sanciones en contra de Venezuela han perjudicado a todas las naciones del Caribe. Y con esto inicia la desestabilización de otras regiones, no solamente de Venezuela, sino de todas las regiones de Latinoamérica. ¿Sabe por qué? Bueno, en el próximo video le voy a decir qué es la crisis humanitaria a la que nos vamos a enfrentar si no se detiene a Estados Unidos y si no se derrumba a ninguno de sus gobiernos títeres y lacayos. Viene la migración descontrolada, aunque usted no lo crea, y es algo que tampoco se puede permitir porque nos va a perjudicar a todos por igual. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.